de una nueva y mejor relación con Dios. Y esta nueva relación, llamémosla así, una relación optimizada, si habláramos, creo que en términos de las computadoras, y eso sería la versión 2.0, ya una nueva versión. Y esta nueva versión de Abraham está cimentada en una mayor confianza de Dios en Abraham. Es interesante que cuando nosotros conocemos a Dios, empieza, por supuesto, de parte nuestra un tiempo de aprendizaje, de conocimiento de Dios, y entonces nuestra fe empieza a crecer. Nuestra confianza a Dios empieza a crecer. Pero del lado de Dios también hay un tiempo en la relación. Y lo que sucede es, de Dios para nosotros, es que también hay un tiempo donde Dios empieza a confiar más en nosotros. Y en la medida que va creciendo nuestra fe, se convierte en un círculo virtuoso, ¿verdad? Donde ahora el Señor confía más en nosotros. Y lo importante a destacar aquí es que a partir de este momento en la vida de Abraham, él se relacionó directamente con el corazón de Dios. Y esto no solamente es una frase, sino quiero tratar de distinguir que esto está marcando una nueva etapa en la vida de Abraham. Dios le reveló sus planes desde el comienzo, y así venía tratando con el Señor con Abraham le iba mostrando cada vez una mayor revelación. La ampliación de la promesa de Dios iba siendo cada vez más clara, pero llegado a este momento, ahora Abraham se empieza a relacionar directamente con el corazón de Dios. Y desde ese momento, Abraham se mantuvo en una misión permanente. El Señor le mostró lo que se proponía hacer en el mundo y que iba a necesitar de la colaboración de Abraham. En ese momento es cuando Dios le revela que iba a acabar con Sodoma y Gomorra. Y si ustedes recuerdan la razón de Dios de acabar con estas dos naciones, dos ciudades, era que el Señor desaprobaba la conducta de sus habitantes. Por favor, abran su Biblia en Génesis 18:20. ¿Para qué se sirven café? Ahora no pueden abrir la Biblia. Pero bueno, pues ustedes querían. Génesis 18:20, y si ponen el café abajo, no lo tiren, porque luego a mí me mandan a recibirlo. Es que no había visto a Pamela en mucho tiempo, entonces voy a bajar, saludar a Pamela. Es el hermano del hijo pródigo. Así son. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es importante aquí darnos cuenta que el Señor se dispuso a resolver dos asuntos al mismo tiempo. Número uno, Dios estaba aproximando a las ciudades con el propósito de destruirlas. Esa era la primera cosa que el Señor le estaba mostrando a Abraham. Y la segunda, Dios detuvo su ira por motivos, fíjense, estratégicos. Y hubo tres motivos por los cuales el Señor se detuvo. Uno, lo hizo para poderle confirmar a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Y dos, que iba a nacer en el tiempo preciso de Dios. Cuando Sara escuchó la nueva confirmación de Dios, ella se rió, lo cual nos deja ver muy claramente que las mujeres son incrédulas. No tienen fe.
El viejito Abraham no, miren, ahí como lo ven, viejito, pero firme en su fe. Se rió una vez, pero porque le ganó la risa, pero no. Aquí sí fue una cosa muy, muy fea. Y Dios no respondió a Sara, no la regañó, no le llamó la atención a Sara por la falta de fe, sino que Dios le contesta a la risa de Sara con una afirmación. Génesis 18:13. Me voy al pasaje anterior. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y esto era lo que Dios le quería mostrar a Sara. Al tiempo señalado, en el tiempo preciso de Dios, voy a volver a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En otras palabras, de aquí, de hoy en un año, de hoy en 9 meses, Sara va a ser mamá. Por supuesto, esta declaración de Dios afectó a Abraham de una manera muy profunda, y estamos viendo cómo es el tiempo oportuno de Dios. Creo que en el mundo de los deportes se habla del timing, ¿verdad? Hay un momento donde las cosas suceden. El tiempo de Dios es sorprendente, es estratégico y es perfecto. Por eso dice la Biblia, hablando de Jesús, en el cumplimiento del tiempo nació Jesús. No fue antes, no fue después, en el preciso momento. Y como matrimonio, ahora los dos iban a experimentar lo que de verdad para el hombre es imposible, y esto es que a la edad de estos viejitos todavía pudieran tener familia. Entonces Abraham y Sara en esta nueva oportunidad reciben de parte de Dios esperanza de vida y también una nueva revelación. El Señor les estaba informando que iba a cubrir de muerte a 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, y este evento es lo que nos introduce a una verdad, y esta verdad es y tiene que ver con el corazón de Dios. Fíjense, la persona que es amigo de Dios, el Señor le muestra su corazón. Hago énfasis en el corazón de Dios porque significa que a partir de ese momento esta persona empieza a sentir como Dios, y esto es particularmente importante cuando viene el juicio de Dios, como va a llegar para Sodoma y Gomorra. Ustedes saben, a Jeremías se le conoce como profeta llorón, y fue un hombre efectivamente que Dios utilizó, y era un hombre muy sensible, pero no porque fuera chillón así de nacencia, pues, sino que el Señor le dio a conocer su corazón, y empezó Jeremías entonces a sentir lo que Dios sentía. Por eso cuando Dios le avisa a Jeremías que viene juicio sobre el pueblo de Israel, él lloraba de dolor, pero no era un dolor de sentimiento, no era un dolor físico, sino que al estar expuesto él al corazón de Dios, todo su ser, digamos, se derretía delante de eso, y empezaba entonces a llorar por el dolor que Dios sentía por el pueblo de Israel. No se compadecía, no era tanto que se compadeciera del pueblo, sino que veía cómo Dios sufría. Yo no sé cómo son ustedes en los sepelios, pero ¿qué momentos tan difíciles cuando uno quiere llevar una palabra de consuelo a alguien que está de duelo? Número 1, ¿qué le dices? Y ahí todos pasamos aceite, ¿verdad? ¿Y qué le decimos? ¿O resulta que nunca han ido a uno de esos? Sony, ¿tú sabes qué le dices? ¿Verdad? No sé, algunos incluso he sabido que les dicen pues muchas felicidades. No sabemos ni qué decir. Ahora, pero detengámonos a pensar ¿por qué nos pasa eso? Bueno, si la persona que recién murió nosotros la conocimos y la queremos, bueno, entonces nos duele a nosotros la partida de la persona. Pero ¿qué pasa cuando vamos nosotros para acompañar a alguien que perdió un ser querido que nosotros no conocemos? Sí conocemos al deudo, ¿verdad? La persona en dolor,
Y cuando nos acercamos con ellos, no sé ustedes, pero yo como lloro de cualquier cosa, pues yo encantado de la vida de llorar con el que llora, ¿no? ¿Por qué? Porque me duele cómo se duele la persona. No sé qué está sintiendo, pero hay un dolor que lo traspasa. Y eso es lo que de alguna manera nos podemos imaginar que era lo que estaba por ocurrirle a Abraham. Yo sé que si tú estuviste en una iglesia desde niño, te contaron la historia de Sodoma y Gomorra y de cómo Dios, Abraham le dijo, y si quedara 50 justos, ¿verdad? Y si quedan 40, y parece que el énfasis estaba en el número de personas justas, pero en realidad el énfasis de la historia no está en eso. El énfasis de la historia tiene que estar en que ahora por primera vez el Señor le estaba mostrando a alguien en el mundo lo que siente Dios, porque estamos en Génesis, el libro de los orígenes de todo, y no había habido una oportunidad similar. Esta es la primera vez que ocurre. Y en la medida que iba creciendo en intimidad, en la amistad de Abraham con el Señor, al mismo tiempo Abraham empezaba a conocer la dimensión del corazón de Dios. Y el Señor apreciaba cada vez más a Abraham y crecía esta amistad. Y entonces se da este diálogo que vamos a leer en Génesis 18, 17. Y vamos a ver cómo la relación ya se ve más madura, más crecida. Jehová le dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, Dios está hablando con certeza de Abraham y lo que hay en su corazón. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios, como alfarero, seguía tratando la arcilla que era Abraham. Tomó una persona ordinaria y la transforma en una persona de fe, y la fe de Abraham sigue creciendo a través de las pruebas, y ahora Dios iba a darle una nueva asignación a Abraham, y esa era la que iba a interceder delante de Dios. Saben, nosotros, y bueno, debería hablar en primera persona, yo no siempre le doy la importancia que debe tener la oración. Y si tú te pareces un poquito a mí, creo que tenemos que corregir. Abraham iba a tener un privilegio y una tarea nueva, la de ser intercesor delante de Dios. Y si te pareces a mí y batallamos en nuestro tiempo de oración, lo más probable es que nosotros no estamos lo suficientemente cerca de Dios. Y la segunda cosa es que nuestro corazón está todavía muy duro y no sentimos empatía por el corazón de Dios, por saber cómo es que Dios siente. No estamos hablando de su mente, estamos hablando del corazón de Dios. Por eso Dios siempre busca personas que tienen un perfil determinado. Voy a leer de Ezequiel 22. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Esa es la Reina Valera. En la Biblia de las Américas dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No hay muchos intercesores. Oye, me quitas la inspiración, mano. Necesitamos corazones sensibles en Oasis, sensibles al corazón de Dios para poder orar, para poder estar intercediendo. Y Dios le reveló a Abraham del inminente peligro que corrían las ciudades de Sodoma y Gomorra, y le informó lo que iba a hacer, pero se lo dijo para que intercediera y para que su fe siguiera madurando. Saben, habla de la oración, define la estatura de muchos cristianos. Allí es donde se separan los chaparritos de los altotes, de los niños de los maduros. Y mientras que los hombres humanos se sentían
atraídos por Sodoma y Gomorra, Abraham era atraído a Dios. Ahí era donde estaba su interés. Génesis 18:22. Y se apartaron de ahí los varones, y aquí está hablando de dos individuos que hablan de manera figurada de la presencia de Dios. Como los dos ángeles que hubo en la resurrección de Cristo, que cuando la piedra y todo lo demás, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que había dos varones. Está hablando de Dios, la presencia de Dios. Entonces dice, se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Díganme ustedes, ¿a dónde se acercó Abraham? Se acercó a Dios. Dice la Biblia, estaba con Dios, estaba delante del Señor. Pero todavía estando delante del Señor hay posibilidad de estar más cerca. Bueno, ahí se dirige Abraham a donde está más cerca. ¿Qué dijo el pueblo de Israel cuando Moisés bajó las tablas de la ley? Y que hubo truenos y relámpagos. Tú ve, porque nosotros te vemos rete bonito aquí de lejos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas, eso es una ilustración del resto de nosotros, no queremos estar ahí donde está la presencia de Dios porque vemos rayos y truenos y decimos, no, me va a fulminar del Señor. Y entonces muchos optan por estar lejos del monte de Dios, lo más apartado posible, mejor. Josué avanzó con Moisés y aquí estamos viendo la misma figura en Abraham, él estando, por decirlo así, en la misma habitación de Dios, como que acercó su silla para estar más cerca de Dios. Por eso, solo un verdadero amigo de Dios se acerca y le dice abierta y transparentemente lo que había en su corazón. Le dice, Señor, hagamos algo por Sodoma y Gomorra. ¿Quién tiene el valor para decirle a Dios, cuando Dios ya dijo, los voy a destruir? Abraham dice, Señor, para eso se acercó. No lo dice qué palabras le dijo, pero seguramente le ha de decir, Señor, ten misericordia de estas personas. ¿Cómo eran los sodomitas? Horrendos, ¿verdad? Era lo peor de la humanidad, pero el corazón de Abraham había crecido, estamos viendo un hombre diferente. Y alcanzó por eso Abraham una condición espiritual de excelencia. Pero eso fue gracias a que el Señor lo talló, lo trabajó, lo preparó justo para este evento. Y en consecuencia lo que hizo Abraham es responder con todo denuedo. Denuedo es una palabra tan bonita que triste que nosotros no la usemos, no la conozcamos. Denuedo quiere decir, además de valor. Ustedes saben, cuando escriben un texto, le pueden poner negritas, ¿verdad? Bueno, una de las traducciones de denuedo es eso, que está en negritas. Es cuando estás diciendo algo con énfasis, con valor, con determinación. Y esta es la clase de fe que el Señor planeó para Abraham. Esto fue parte de su diseño. Y Dios siempre quiso que su siervo tuviera un deseo profundo de estar delante de él, intercediendo a favor de las personas. Y por eso mucho en la vida de Abraham pudiera parecer intrascendente. Sin embargo, todo lo que le ocurrió, como todo lo que nos ocurre a nosotros, obedece a un plan maestro perfecto que no va retrasado, va a tiempo. Fue este plan para Abraham diseñado y puesto en operación por Dios desde la eternidad. Por eso el Señor eligió a Abraham y luego lo llamó. Lo atrajo, como ha hecho con cada uno de nosotros, con lazos de amor, porque Él desea estar en una íntima relación con nosotros, y el Señor le mostró entonces su corazón. Si tú no conoces el corazón de Dios, es porque estás todavía quizá en ese proceso de conocerlo a Él mejor, y estás en un proceso de acercarte más a Él. Y es ahí cuando estás, fíjate, ni siquiera en la presencia de Dios, sino cuando estás
Ya estamos descubriendo otro lugar. Ya entré como en el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Del tabernáculo. El sacerdote entraba al lugar, cruzaba el lugar santo, llegaba al lugar santísimo, allá estaba el arca del pacto. ¿Cuál sería el lugar más cercano en el lugar santísimo? El arca. Se pudo haber quedado el sacerdote diciendo, como a la hora que aparezca el Shekinah, la gloria de Dios, con todo su esplendor, igual algo me va a pasar a mí. Se pudo haber quedado adentro del lugar santísimo, pero alejadito del arca del arca del pacto. No, pero se acerca, porque ahí tenía que derramar sobre la silla del propiciatorio la sangre del animal que se había sacrificado. Hay un lugar más cerca de la presencia de Dios. Yo no sé tú, pero ahí es donde yo quiero estar. ¿Dónde te gustaría a ti estar? O mejor dicho, ¿dónde estás? ¿Afuera en el atrio? ¿Donde se hacen los sacrificios? ¿Ya entraste al lugar santo? Puedes entrar también porque Cristo nos abrió ese velo y podemos entrar hasta el lugar santísimo. Y todo el lugar santísimo podemos estar ahí pegaditos al arca. Eso sí, no la toques. ¿Qué pasaba si alguien tocaba el arca? Esa es una de las preguntas que yo le llevo al Señor cuando estemos en el cielo. Señor, pues aquellos ¿se acuerdan? ¿Era Usías? ¿O quién? Con Usías, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Pero es que se iba a caer la caja. ¿Qué pasa si no detienen la caja? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero seguramente pensaron, se va a deshacer, se va a romper. Queremos proteger donde Dios habita y tuvieron la osadía de detenerla con la mano y murieron. Es que sí, la presencia de Dios, si tenemos que entrar con temor. Tenemos la familiaridad para entrar hasta su presencia. Pero Él es el creador, el rey del universo. Y tenemos siempre que mostrar nuestra cuidado. No sé si ustedes sabían, pero los sacerdotes, los de la alabanza, está estipulado en la ley, ellos tenían que usar calzones de manta. Y esto es algo para el grupo de alabanza. ¿Ya lo han leído? ¿No han leído? Pues léanlo, porque dice, ¿para qué un sacerdote llevaría, además de la túnica que llevaría adentro unos pantalones de lino? Chavos de la alabanza, ¿para qué se necesitaría una de esas cosas? No, es para que no te vean, porque qué tal que a la hora alabaré, ¿verdad? Y se te sube la cosa, que no se viera nada. Bueno, dato cultural para los de la alabanza. ¿Cómo sabe una persona que el Señor lo llamó para ser su amigo? Díganme. ¿Cómo sabemos si realmente Dios me llamó a mí para ser su amigo? ¿Alguien más tiene otro punto de vista? ¿Cómo sabemos que Dios me llamó para ser su amigo? Ok, todo lo que dijeron. Dios selecciona a sus amigos. Dios no tiene muchos amigos, ¿eh? Esos que se llaman amigos de Dios los contamos con una mano en la Escritura. Pero Dios, a la persona que llama amigo, digamos, le da esta asignación porque esa persona
puede ver más lejos. Hay cualidades que Dios está buscando. Es una persona que puede ver más lejos. O sea, frente a la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham estaba viendo más lejos que eso. Puede ver con más claridad, porque hay que reconocer que muchas veces las cosas de Dios para nosotros son verdaderos misterios y no entendemos. Los que son amigos de Dios ven con más claridad y pueden ver más que otros. Por eso, ahora sí, Dios añade visión y revelación a sus amigos, y aquí es donde empieza ese círculo precioso. Y una mayor revelación hace que la persona se acerque más al Señor, y la intimidad hacia el Señor hace que Dios se revele más y le dé una visión mayor. Y cada vez esto va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Pero de entrada, si nosotros no somos capaces de ver de lejos, si nosotros no podemos ver con claridad y no nos distinguimos de los demás porque vemos de una manera diferente. Déjenme darles un ejemplo de una visión humana. Hace algunos ayeres trabajaba yo en una empresa. El dueño de la empresa es un visionario, y entonces íbamos por la ciudad paseando, buscando lugares para construir de los negocios de esta persona. Y entonces ahí vengo yo en la comitiva, porque yo representaba una de las áreas con las cuales se iba a trabajar en estos nuevos proyectos. Entonces la consigna era: vamos a buscar un nuevo sitio donde poner un negocio. Y entonces, bueno, ahí vamos. ¿Qué lugares, David, se te ocurre que puedan ser buenos sitios para un buen negocio? ¿Qué debe tener? Ok, ¿qué es eso? ¿Correcto? Ok. Ok, que tenga estacionamiento, que por ejemplo, cuando salen, ¿quién sale por Periférico en las mañanas? ¿Para dónde va el tráfico? ¿Para el norte o para el sur? Bueno, mal ejemplo. Hay un flujo, regularmente hay un flujo y un contraflujo. Un flujo que va, por ejemplo, Tlalpan a las 9 de la mañana no van tantos al centro como de los que salen del centro. El centro empieza a tener vida como... Todos están equivocados, yo estoy bien. Déjenme hacer el punto porque no quiero hablar de Tlalpan. Entonces, si yo tengo un restaurante de desayunos, no lo voy a poner de Tlalpan viendo al centro, sino lo que voy a poner en el otro sentido, que voy a tener más flujo. Entonces, aunque estoy en una buena calle, necesito saber de qué lado de la acera voy a estar. Bueno, eso y muchas otras cosas se ven en ese sentido. Entonces, llegamos a Miramontes y calzada de donde está el tránsito de caminos, ¿cómo se llama? Las bombas. Y entonces yo lo único que veía era un caos de tráfico, y dice el que era mi jefe: ahí, ese lugar en una esquina, ahí tenemos que poner un restaurante. Y yo veía aquella cosa y decía: no veo cómo, porque igual todos los carros vienen para un lado, todos los carros vienen para el otro, no tiene estacionamiento, no hay una tienda ancla hacia donde vayan. Si van a Plaza, ¿cuál? Pericuapa, y eso pues está más adelante. Ese tráfico de las plazas no va a ayudar a ese punto. Y entonces yo argumentaba con toda esta ciencia, y me dice este hombre: este es el lugar que vamos a comprar. Y compraron ese lugar. Inmediatamente se puso el restaurante y las ventas empezaron a dar. Este cuate tenía visión para los negocios. Yo estaba ciego para los negocios. La persona que es amigo de Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Ustedes saben por qué estamos aquí físicamente, en este lugar?
¿Cómo se dio el venirnos a este lugar? ¿Alguien sabe? Pues más valiera que tú sí supieras, porque cuando Lorena terminó la escuela, pues yo, que soy el papá, terminó los estudios y entonces le íbamos a hacer una comida o algo por el estilo, y entonces alguien nos habló de este lugar y aquí hicimos una comida. Y estando aquí disfrutando y eso, igual, alguien dice, pásale el micrófono por favor a la pastora, porque, ¿y ven por qué yo sufro toda la semana? La hija del dueño estaba aquí, no sé por qué, y empezó a pintar a unos niños que estaban aquí y nos dijo, ¿y ustedes qué? Pues veía que no tomábamos y que no sé qué, entonces nos preguntó y me dijo, ¿y ustedes qué son? Somos cristianos, ¿y dónde se reúnen? Pues en este lugar, ¿y no les gustaría venirse a reunir aquí? Ah, digo, pues sí, ¿y por qué no hablan? Que no sé qué, y entonces así fue como ya empezamos a platicar y nos fuimos para acá. Nosotros hemos vivido en la zona los últimos, bueno, tengo que preguntar, señora, ¿cuántos? Porque luego tiene unos años. Bueno, ya que estamos aquí en el balconeo de la familia, miren, estamos viendo un programa de televisión, está empezando el programa, y entonces le digo, no, mijita, ese ya lo vimos. No, no lo hemos visto. Digo, pues ¿con quién más veo la tele si no es contigo? Y entonces resulta que ella ve unas cosas en la misma tele, en el mismo lugar donde vemos la tele, y yo no los he visto. Y lo que yo veo en la tele no lo ha visto mi señora. Me tengo que defender. Empieza el programa y dice, gordita, ¿no me podrías hacer la cena? Entonces la gordita baja a hacer la cena, 20 minutos haciendo la cenita, ¿verdad? Porque el señor toma tlacoyos con frijolitos, con crema, con salsita, no deben estar ni muy calientes, ni que el queso se quién sabe qué. Su manguito tiene que estar cortado en ese momento porque no nos gusta aguado, entonces en ese momento se tiene que cortar el mango. Entonces subo con la cenita a los 20 minutos, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Y después ya que acabe de eso, ay, gordita, me faltó mi jugo, ya se va a acabar el programa, ¿verdad? Ay, gordita, me pierdo la otra mitad del programa, entonces por eso es que le digo, pues no lo hemos visto. Espero yo que la enseñanza de ser amigos de Dios ay. No se casen, chavos, de verdad, esto de la vida del casado es espantoso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Porque ya no vamos a poder seguir. Y vamos a darle gracias a Dios porque también nos podemos reír en su casa. Te damos gracias, Señor, porque en tu presencia hay alegría y hay gozo y nos podemos reír y reírnos de nosotros mismos. Gracias porque sabemos que tú quieres que seamos tus amigos y tú nos estás enseñando a hacerlo. Gracias por cada una de las personas que hace un esfuerzo para estar aquí domingo a domingo para aprender más de ti. Gracias, Señor, por este tiempo precioso.
Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí.